Siendo las 8 en punto para terminar el año, vamos a empezar ahora con la gracia de Dios. Así que bueno, yo contentísimo de poder estar este último lunes del año aquí, sentado para poder servirle a ustedes y servirle al Señor. Así que bueno, espero que todos hayan tenido ya no un buen lunes, sino un buen año. Y si no, espero que se mejore pronto, que esta catequesis pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y que sirva como impulso para este año 2022 que arranca, que solamente Dios sabe que va a venir, pero bueno, yo confiado en el Señor, pienso que lo mejor siempre está por venir, que a pesar de las dificultades el Señor camina con nosotros y bueno, demos gracias a Dios por este año que se acaba, por esta oportunidad de reunirnos nuevamente. Así que para dar inicio a nuestra catequesis vamos a escuchar una canción basada en el Salmo 18, interpretada por el coro Cecilia, Cantar Cecilia. Pueden encontrarla así en las redes. Síganles, denle me gusta a sus videos, suscríbanse a su canal, porque de esa forma YouTube muestra ese contenido católico, ese contenido dedicado a Dios a más personas. Y así también llevamos al Señor y su mensaje a todos los rincones de la tierra. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia.
Bueno, realmente este fue un año para acudir al Señor, así como el año pasado en especial, para que Él sea nuestra fortaleza, para que podamos depositar nuestra confianza y nuestra paz en aquel que nos ama y que está ahí siempre para nosotros. No muchas veces como nosotros queremos escapar, a veces en alguna persona, en alguna situación, en alguna comida, bebida, en algún tipo de contenido. No, sino en nuestro Dios. Y en la medida en la que nosotros acudimos con fe a Él, podemos experimentar esa fortaleza que Él nos regala. Y yo puedo contarles, compartirles, sin embargo, una vez que ustedes se animen y continúen viviendo esa experiencia, van a poder hacerlo cada vez más suya. Bueno, antes que nada, feliz Navidad para todos. Estamos en la octava de Navidad. Tenemos algunas fiestas en nuestra iglesia que se celebran durante 8 días de seguido. Y durante esos 8 días, las lecturas en la misa están todas relacionadas y se vive como si fuera un solo día. Una de esas fiestas es la Natividad del Señor, la Navidad. Y la otra fiesta que también se vive de esa forma es la Pascua, evidentemente. Así que bueno, yo contento de estar pasando Navidad con ustedes. Sí, es correcto decir eso porque como dijimos dura 8 días. Así que a los que ustedes quieran seguir felicitándole por Navidad, adelante, háganlo contentos y que el niño Jesús pueda nacer en cada corazón deseoso de Él. Les saludo cordialmente, yo soy Marco, para los que se conectan por primera vez o están por primera vez de forma presencial. Espero que se sientan muy bienvenidos, siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes. Estamos ya en el año 2022, del año litúrgico, año del laico, nuestro año, así que bueno, hagamos lo nuestro. A todas las personas que se conectan de Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y por supuesto desde nuestro querido Paraguay, de lo largo y lo ancho, a toda la gente conectada a través del Facebook de la Coordinación Nacional de Laicos y a todos los lugares a donde puedan llegar estas palabras, mis más cordiales saludos. No olviden que esta es su última oportunidad de este año de evangelizar. Si todo el año no evangelizaron nada, por lo menos pueden evangelizar ahora mismo. Denle compartir al video, etiquétenle a las personas. Si recibieron por WhatsApp la invitación, difundan. Esta es su última oportunidad del año. Y si ya lo vinieron haciendo, esta es una excelente oportunidad para continuar haciéndolo. Así que bueno, ya terminados estos avisos y estos saludos, vamos a dar inicio ya a nuestra parte formativa. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, último lunes del año, nos ponemos en tu presencia, como cada lunes, Señor, y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos regalaste este año. Gracias, Señor, por todas aquellas dificultades que permitiste en nuestras vidas que nos acercaron a ti. Yo quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque tú redimiste al mundo entero por amor
y con amor, Señor, encarnando a tu Hijo para traernos la salvación. Hoy festejamos también esa encarnación, Señor, y venimos junto a ti. Para eso, Señor, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas veces que fui ocasión de pecado para otras personas. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, cara a cara, de ojos abiertos y corazón ardiente. Por eso, Señor, yo te pido que tú vayas por delante, que yo crezca y tú disminuyas. Al revés, Señor, mil disculpas. Te pido, Señor, que yo decrezca y que tú crezcas, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra, que se va a sembrar, pueda dar fruto, frutos de amor, frutos que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los que estamos participando, presencial y virtualmente, traemos en el corazón. Incluso aquello que no nos animamos a pedir. Esa situación, Señor, que aprieta nuestro corazón, que nos roba la paz. En este momento la soltamos. La entregamos en tus manos junto con nuestras alegrías, nuestro año, nuestras vidas enteras, Señor, y también a nuestras familias. Porque no hay mejor lugar que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo diciendo con fe, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya les pedí un favor que es compartir. Si no lo hicieron, pueden hacerlo en este momento. Y quiero pedirles un favor más, muy importante, que puedan interceder por mí en un momento de silencio, en un momento de oración, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar con la segunda carta de Juan. Vamos a ver solamente otros 3 versículos. Ahí está. Segunda carta de Juan, capítulo 1. Vamos a ver los versículos desde el 4 hasta el 6. Esta es la segunda carta de Juan. Mencionamos en la catequesis anterior que forma parte de las cartas conocidas como menores de San Juan o epístolas menores. Epístola significa cartas, porque comparado con la primera carta tienen extensiones más breves. Estas cartas están al final de nuestra Biblia, justo antes del último libro, que es el del Apocalipsis. Para los que tengan la Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande, está en la página número 577. Muchas gracias. 577. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. Y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo, y así es como han de vivir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta empezaba San Juan diciendo, el anciano a la dama elegida y a sus hijos. Y dijimos que el anciano también se traduce como el presbítero, era la persona a cargo de las diferentes iglesias. Y aquí no dice un anciano, sino dice el anciano, porque era un encargado conocido por las personas que iban a recibir la carta. La dama escogida se refiere a la iglesia y en particular probablemente en aquel entonces a la iglesia de Asia Menor. Hoy San Juan, el presbítero, nos escribe a nosotros, iglesia del siglo XXI, hijos de la Santa Madre Iglesia. Y nos dice, me alegré mucho al encontrar algunos hijos que viven según la verdad. Y aquí nos damos cuenta cómo esta carta que se escribió hace 1900 años aproximadamente, un poco más, ya vivía una realidad similar. Porque dice, me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad. Ya desde aquel entonces había mucha gente que no vivía según la verdad. Sin embargo, en aquel entonces esos poquitos que vivían según la verdad produce alegría en los santos. Y hoy esta alegría se produce en el cielo. No solamente Dios salta de alegría porque nosotros vivimos en la verdad, porque nosotros nos esforzamos por vivir en la verdad, así también todos los santos, San Juan entre ellos, que hoy es su día. Qué impresionante, ¿no? Nosotros no planificamos que hoy sea el día de San Juan Apóstol, sin embargo, en este último día del año, leyendo sus cartas, vamos a leer su evangelio. Así que bueno, que Él interceda por nosotros para que podamos llegar algún día todos juntos junto a Él. Y dice, me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Aquí no dice, de acuerdo a la verdad que cada uno entendió como pudo, cada quien con su verdad. Nadie tiene la verdad. En ningún momento dice eso. Y la palabra de Dios, que es siempre vigente, también nos llega a nosotros hoy. Es una verdad que no viene del ser humano, que no viene de nuestro simple razonamiento, de nuestros pensamientos, sino que es una verdad revelada. Es una verdad que es un don de Dios. Dios a lo largo de toda la historia de la salvación hasta llegar a hoy se fue revelando.
Y en un momento específico, en un momento especial de toda esa historia, se reveló en plenitud. Y ese momento es cuando Cristo se hizo hombre. Cuando leemos la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10, dice, Dios quiso unir las cosas de la tierra con las cosas del cielo. Y que todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, tengan como jefe a Jesucristo. Que tengan como rey a Jesucristo. Efesios 1:10. Entonces, esta verdad es una verdad revelada, que se fue revelando en la medida en que las personas podían entender esa verdad. San Pablo, cuando él menciona en sus cartas, él dice, les estamos dando alimento, pero primero leche. No le damos el alimento sólido porque todavía no están listos para recibir la enseñanza completa. Entonces se da una enseñanza, una revelación progresiva, una revelación, una enseñanza creciente. Y en la medida en la que el ser humano pudo entender, pudo escuchar a Dios, pudo dar ese espacio al Espíritu Santo para que vaya revelando la verdad, se fue revelando. Hasta que, como dijimos, en la plenitud de los tiempos se unen las cosas del cielo y las de la tierra en un evento, el nacimiento de un niño. Y es eso lo que nosotros estamos celebrando, de que Dios se hizo hombre. Por nosotros, por vos y por mí. Por vos y por mí. Por eso Él dejó su condición divina en el sentido de que todos esos sufrimientos, todas esas dificultades, Él no las tenía. No tuvo en cuenta esa condición y con su condición divina se hizo también humano en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Y por eso entonces nosotros nos damos cuenta que esta verdad que nosotros, según la cual vivimos, no es una verdad que dependa de las personas ni de los tiempos. Es una verdad que viene de Dios y es la verdad, que se fue revelando hasta que en plenitud se muestra en Cristo. Y Cristo dice, yo no vine a borrar ni una coma ni un punto de la ley. Yo vine a llevarla a su plenitud. Nosotros leemos en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, si no me equivoco, o capítulo 18, versículo 19, van a buscar. Dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. No, imposible, porque en ese entonces todavía no estaba Jesús para decir eso. En aquel entonces el Padre les da un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso decía la ley. ¿Y qué hace Jesús? Toma esa ley y la lleva a la plenitud. Ya no como a mí mismo, sino como Dios me ama. Dios es capaz de renunciar a su propia vida, a su único hijo, por amor. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos, en respuesta al amor que Él ya nos dio. Y en la medida en la que vivimos en ese amor, estamos viviendo en la verdad. Cristo dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Cristo es la verdad. Cristo es Dios, el Padre también es la verdad, el Espíritu Santo también es la verdad. Son una única verdad. Y en la medida en la que nosotros vivimos así, los santos en el cielo y los ángeles que permanecieron fieles a Dios se alegran desde allá. Y nos dice, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre, ok, hay una verdad que fue revelada en Cristo en plenitud y después cómo continuó profundizándose esa verdad. Porque Cristo cuando sube al cielo, el Padre envía al Espíritu Santo para que viva dentro nuestro, para que conduzca a la iglesia y para que la verdad se siga profundizando. Para que nosotros vamos a seguir entendiendo esta misma verdad de hace 3500 años, hoy en el año 2021. Y dice, y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, claramente, porque como dijimos, ámense los unos a los otros, todavía no llegó. Era,
amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, el mandamiento era del amor. Cuando le da a Moisés es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, con toda tu alma, con todo tu corazón. El mandamiento entonces es del amor. Desde el comienzo recibimos ese mandamiento de amor, que sigue siendo exactamente el mismo hoy. Y nos dice, no un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. Punto. Que nos amemos unos a otros. Y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Entonces no es el concepto que yo tengo de amor, el que cada uno propone, no. ¿Cómo yo vivo realmente ese amor? Aquí nos dice, el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo y así es como han de pensar. No dice eso. Así como han de sentir, tampoco. Dice, es así como han de vivir. Una vez que Dios se revela a nosotros, nos muestra su verdad, nos hace sentir su amor, Él transforma nuestra mente y nuestro corazón, transforma nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que nuestra vida cambie. El mundo hoy está como está por haber decidido dejarle a un lado a Dios. Hace un tiempo, hace varios años, el hombre decidió en general en la sociedad quitarle a Dios del centro y ponerse a sí mismo. Hace unos pocos años, inclusive tomó la decisión de quitarse a sí mismo del centro y colocar a la naturaleza. Y es por eso que es más importante salvar una ballenita que encalló allá en alguna isla que la vida de un niño que está muriendo de hambre, que la vida de un niño por nacer. Y ahí nos damos cuenta de que con tal de que ciertas cosas se den en la naturaleza, entonces el hombre importa menos. Y sin embargo, Dios nos sigue hablando y nos sigue transmitiendo el mismo mensaje. Dios quiere alegrarse con nuestras vidas en la medida en la que vivimos sus mandamientos. En la medida en la que vivimos el amor como Él nos lo mostró, como Él lo vivió hasta el final. Así que bueno, con estos pensamientos en la mente y en el corazón de que Dios se reveló que es esa la verdad en la que nosotros debemos vivir y que nos llama a amar, vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el final del capítulo 8. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda o está todo bastante claro. Gloria a Dios por esa claridad entonces. Si por ahí hay alguna pregunta en YouTube o en el Facebook, voy a leerla al final y entonces me tomaré el tiempo para poder responderles como corresponde. Habíamos visto el capítulo 8 de San Juan hasta el versículo número 45. Habíamos visto que Cristo es nuestra luz y nuestra vida. Habíamos visto también que existe una esclavitud del pecado y que en la medida en la que nosotros elegimos esa esclavitud, nos convertimos en esclavos. Y Jesús nos decía que el esclavo no permanece dentro de la casa, sin embargo el Hijo sí. Y que si el Hijo nos hace libres, seremos libres de verdad. Dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y ahí, bueno, entró ese conflicto con los fariseos de que le decían cómo es posible y las discusiones, y Jesús iba revelando su divinidad. El tema de nuestra catequesis de hoy es Jesucristo, el Hijo de Dios desde el principio. Y vamos a ver cómo recién al final de nuestra catequesis, hacia los versículos finales, se menciona
esta situación? Bueno, en este momento pueden respirar un ratito, tomar su agua, estirarse un poco. Espero que ya hayan cenado o que hayan comido algún aperitivo así para aguantar bien y no distraerse, templar un poco el espíritu. Y le pedimos al Espíritu Santo en este momento que pueda renovar nuestras fuerzas, que pueda renovar nuestra atención, que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para acoger lo que Él tiene para decirnos y que después nos dé la fuerza para llevarlo a la práctica. Juan 8, del 46 al 59. Vamos hasta el final. Hasta el final, hasta el 59. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le replicaron: tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás poseído por un demonio. Jesús les dijo: yo no tengo un demonio, pero ustedes me deshonran a mí porque honro a mi Padre. Yo no tengo por qué defender mi honor. Hay otro que se preocupa por mí y hará justicia. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como se dan cuenta, las cartas de Juan tratan los mismos temas que el Evangelio. Y esas cartas él las escribió para poder justamente dar énfasis, para poder resaltar las cosas importantes de la vida de Cristo y de cómo nosotros debemos vivir. Aquí nos decía en los versículos anteriores que habíamos visto en la catequesis del lunes pasado, Jesús les dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ahí ellos se enojaron y le dijeron: pero si nosotros nunca fuimos esclavos. Y dijimos que podía ser por diferentes motivos que ellos dijeron eso. Pero Jesús no se refería a esa esclavitud política, a esa esclavitud física, sino a la esclavitud espiritual. No a una esclavitud que se acaba aquí en la tierra, sino a una esclavitud que dura para siempre. Y ahí Jesús le decía: ustedes no me creen porque tienen como padre al diablo y quieren realizar sus malos deseos, decía el 44. Y
a continuación decía, ha sido el homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Qué importante es la verdad. Ahí nos damos cuenta de que no es una cuestión de opiniones, no es una cuestión menor, sino que Jesús nos habla de que esa verdad de verdad nos hace libres. Y ahí Jesús decía, lo que se le ocurre decir es mentira porque es mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Por qué? Porque se quedan en esa mentira. Ustedes no abren su mente y su corazón para escuchar lo que Dios tenía para decir. Y les decía que no era Abraham su padre porque no actuaron como Abraham, porque no vivieron como Abraham. Y ahí pusimos la comparación entre Abraham y estos fariseos. Y dijimos que Abraham, ¿qué hizo? Escuchó a Dios y dejó todo lo que tenía para seguirle. Dijimos que tenía su familia, su casa, sus animales, y eso era toda la seguridad que cada persona tenía en aquel entonces. Su familia, su gente, sus animales. Y Dios le dice, vete a la tierra que yo te voy a indicar. Y Abraham deja todas sus seguridades y cumple la voluntad de Dios. Aquí vemos como estos fariseos escuchan lo que Dios tiene para decirle porque Jesús les habla. Sin embargo, ellos en lugar de soltar sus privilegios, de soltar los beneficios y sus puestos y el poder y la autoridad que ellos tenían, ellos se aferran a eso y no cumplen la voluntad de Dios. Entonces, en lugar de actuar como su padre Abraham, que escuchó a Dios y actuó, actúan como el demonio, que escucha a Dios y se rebela en su contra. Y dice, por eso ustedes no me creen, porque están aferrados a esa mentira. Y ahí continúa lo que venimos diciendo hoy en el 46. Dice, ¿quién de ustedes encontrará falsedad en mí? En otras traducciones dice, ¿quién de ustedes me culpará de algún pecado? ¿Quién de ustedes me culpará de algún pecado? ¿Quién de ustedes probará que hay pecado en mí? Les pregunta Jesús. Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y ahí él responde. En el 47 dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Y habíamos mencionado en la catequesis anterior que escuchar se refería a creer y ponerlas en práctica. Porque habíamos visto como en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Jesús decía, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, entonces la gente va a decir de esa persona que es sabia, que es prudente, que construyó su casa sobre roca. Sin embargo, el que las escucha y el que no las pone en práctica, va a ser un tonto, un imprudente que construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan las dificultades, cuando él dice, cuando caigan las lluvias, suban las aguas de las inundaciones, soplen los vientos, la casa se derrumbó. Sin embargo, la que estaba firme sobre la roca, se mantuvo de pie. También vivió las dificultades, los problemas, sin embargo, Cristo le sostuvo. Y ¿por qué nosotros podemos confirmar de que Cristo no pecó? Porque aquí dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Quién probará que yo pequé? Y bueno, la misma palabra de Dios nos confirma. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, capítulo 2, versículos del 21 al 23, nos dice, Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Y ahí nos damos cuenta de cómo Jesús nunca tuvo la necesidad de hacer algo malo para conseguir un bien mayor. Él nunca tuvo que cometer un pecado para lograr un bien mayor. Simplemente se pasó haciendo el bien.
Todo lo hizo bien, dijeron de él cuando él muere. Realmente era el Hijo de Dios. Y nos dice en el 23, insultado no devolvía los insultos y maltratado no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Y San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 a 16 nos dice, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Que tengamos un sumo sacerdote excepcional que entró en el cielo, eso es suficiente, nos dice. No que nosotros le pidamos a Dios salud y Él nos dé la salud. Que le pidamos a Dios trabajo y Él nos dé trabajo. Que le pidamos a Dios para mi novia, para mi esposa, para mi novio, para mi esposo y Dios no me da. O bien que yo rezo y Dios no me escucha. O bien que la iglesia tuvo tal o cual problema. No. Aquí nos dice que tenerle a Cristo como nuestro sacerdote es suficiente. Y ahí nos damos cuenta de que muchas veces no le conocemos al Señor, no le amamos, que sea suficiente que Él sea nuestro sacerdote. Y que eso baste. Así como dice Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Así como le dice Dios a San Pablo, mi gracia te basta, mi presencia, mi amor es suficiente. Nada más necesita nuestro corazón. Y nos dice, nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, a excepción del pecado. Es decir, que Cristo, así en su naturaleza humana, también vivió las tentaciones de la carne, como lo son la soberbia de querer ser más. Y Él decía, no, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y Él rechazaba esa soberbia. También tenemos la tentación de la envidia, en donde Él veía el poder que tenían los fariseos y Él, en lugar de desear ese poder, Él le enseñaba a sus discípulos y le decían, ustedes no sean como los gobernantes de las naciones. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. La tentación de la ira, claramente. Imagínense entrar a la casa de tu papá y encontrar ahí un desastre. Claramente que sintió esa tentación y se enojó Jesús. Sin embargo, Él no pecó. Simplemente corrigió lo que era necesario. También a lo mejor habrá sentido la tentación de la lujuria. No habrá sido fácil cuántas mujeres se le acercaban para pedirle sanación, para pedirle ayuda. Y Jesús, sin embargo, Él tenía claro su objetivo. Y no cayó en el pecado de la lujuria, el pecado de la gula. ¿A cuántos banquetes le invitaban a comer? ¿Con cuántas personas muy poderosas Él se sentaba a comer y le invitaban seguramente los mejores manjares? Sin embargo, Él, firme. Él sintió las mismas tentaciones que nosotros. La tentación de la avaricia. A Él le querían hacer rey. ¿Quién no quiere ser rey? ¿Quién no quiere poder gobernar, poder tener todas las comodidades? Sin embargo, Jesús se escapa y Él va a la oración. Y ahí vemos cómo también fue tentado en ese aspecto. Y también en la tentación de la pereza, de no construir el reino de Dios. Se muere Juan el Bautista. Se muere su primo decapitado. Él cruza en un barco al otro lado del lago. Y tenía toda la justificación para poder descansar. Para decir, gente, vengan la semana que viene. Y sin embargo Jesús dice, se compadeció de ellos y les sanó a todos los que venían. A pesar de esa dificultad que Él tenía, Él vence a la pereza. Entonces nuestro sumo sacerdote que entró en el cielo fue probado en todo y por eso Él nos entiende. Por eso Jesús te entiende. Él sabe las dificultades que vos viviste. Lo único que Él no vivió es caer en esa tentación. Y ese es nuestro Rey. Y nos dice, por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno.
Es decir, tenemos un sacerdote, tenemos un rey, tenemos un maestro perfecto. Acerquémonos a Él. Él vivió nuestras dificultades y nos dice que Él nos entiende y que nos espera, que quiere regalarnos su misericordia y su gracia. Bien. San Cirilo de Alejandría nos dice: no debemos pensar que todos los judíos estaban completamente sumergidos en tonterías de mal genio. Y ahí dice, porque ya habíamos visto, esta anotación la puse yo, porque ya habíamos visto en Juan 7, del 40 al 49, cómo muchos creyeron en Jesús. Ellos escuchaban lo que Jesús decía y creían. Vinieron los guardias mandados por los fariseos, por los jefes de los sacerdotes, a apresarle a Jesús y volvieron con las manos vacías. Y le dijeron, ningún hombre habló nunca como habló Jesús. Ellos creyeron. Y así también habíamos visto el ejemplo de Nicodemo, que escuchándole a Jesús, creyó en él. Entonces no podemos decir que todos los judíos estaban sumergidos en estas tonterías de mal genio, sino que había gente que tenía el corazón abierto y le dejó entrar al Señor. San Teodoro de Heraclea nos dice, cuando habla de los que lo escuchan, porque Jesús había dicho, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. San Teodoro dice, cuando habla de los que lo escuchan, no se refiere a los que escuchan simplemente con los oídos, que perciben las palabras, que escuchan las palabras, sino a los que obedecen las palabras que Él pronunció. Claramente, de esto ya habíamos hablado en la catequesis anterior, cuando ya mencionamos hace unos momentos el Evangelio de Mateo, capítulo 7, donde Jesús dice cuál es la diferencia entre el que escucha y pone en práctica y los que no. San Gregorio Magno nos hace una invitación a partir de esto, a partir de estas palabras de Jesús, de que quien escucha las palabras es de Dios y quien no las escucha no es de Dios. Y nos dice que cada uno de ustedes analice entonces dentro de sí mismos, que cada uno analice en su interior si esta voz de Dios prevalece en los oídos de su corazón, si es que esta voz de Dios triunfa y reina en mi interior. Entonces, nos dice, reconocerán si es que ahora son de Dios. Cuando yo hago este análisis, yo me doy cuenta de que lastimosamente hay cosas que todavía están antes que Dios. Y yo hago este análisis con serenidad. Y a cada uno le toca hacer ese análisis con serenidad de ver si es que Dios es mi prioridad uno. Si es que Dios es mi anhelo número uno. Si yo escucho y la pongo en práctica. Y aquí nos dice, hay algunos que eligen no escuchar los mandamientos de Dios, ni siquiera con sus oídos corporales. Ni siquiera con su oreja no quieren escuchar. Ellos eligen eso. Y nos dice, todavía hay otros que reciben las palabras de Dios fácilmente y se conmueven incluso hasta las lágrimas. O sea que también hay gente que abre sus oídos, que abre su corazón y le llega lo que Dios tiene para decirle. Pero después vuelven sus pecados y por lo tanto no se puede decir que escuchan la palabra de Dios porque descuidan la práctica. Descuidan la práctica de la santidad. Y la santidad está conformada por ambas cosas, por la escucha y por la puesta en práctica. Ambas cosas. Entonces yo necesito escuchar y ponerlo en práctica. Y de esa forma yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Y de aquí es muy importante que podamos entender esta relación entre la santidad y nuestra relación con Dios. La santidad es una obra que Dios hace en nosotros. Nosotros no tenemos forma de ser más santos, ni siquiera de ser un poco más santos, no. Sino que nosotros tenemos la posibilidad de dejarnos santificar por Dios.
Y lo que sí está en nosotros, como dice el fundador de la comunidad católica Shalom, me estuve escuchándole el otro día en portugués, y él dice, no está en nosotros ser santos, sino desear la santidad. Perseverar en ese deseo y pedirle a Dios un deseo ardiente de la santidad. Que ese sea el deseo más grande en nuestro corazón, que lo que más deseemos es escuchar a Dios. Y que pidamos a Dios, perseveremos en ese pedido. Señor, yo quiero ser santo. Señor, dame ese deseo de ser santo. Y Dios no se va a demorar. Si nosotros pedimos con fe y le abrimos nuestro corazón, ahí va a obrar Dios. Bien, entonces en nosotros no está el poder ser santos, sino tener el deseo de santificarnos y darle a Dios ese espacio y ese tiempo para que Él nos santifique y a través de su Espíritu Santo nos renueva desde adentro para amar a Dios y para amar al prójimo. Bueno, el que escucha y la pone en práctica es de Dios. A nosotros nos toca un análisis, ver si soy de Dios o no, y si no, bueno, me pongo en campaña. Ya llega el verano y yo me doy cuenta que no tengo la figura que quiero. Bueno, me pongo en campaña. Si yo quiero ser santo y me doy cuenta que estoy muy lejos todavía, me pongo en campaña. Y persevero y con la gracia del Señor vamos a poder llegar. Y ahí los judíos le respondieron, tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás poseído por un demonio. Habíamos visto en unas catequesis anteriores las diferencias que había entre los samaritanos y los judíos. Y aquí a Jesús le están diciendo, ¿cómo? Samaritano. Y le dicen, eres un samaritano y estás poseído por un demonio. Y San Agustín nos dice, en este samaritano, el Señor Jesucristo quería que nosotros entendiéramos a Él. Samaritano significa guardián. Samaritano viene de una palabra hebrea y esa palabra significa guardián. Entonces cuando le dicen a Jesús samaritano, Él no niega samaritano. Él no dice yo no soy samaritano, Él directamente dice yo no tengo un demonio. Y San Agustín nos dice, lo que respondió es yo no soy el que tiene un demonio. Lo que respondió lo refutó. Es decir, con respecto al tema del demonio, eso negó. Sobre lo que guardó silencio, él confirmó. Al no decir nada que no era samaritano, él confirmó de que es un samaritano. Y ahí dice San Agustín, después de que se dijo que tenía un demonio, extendió los beneficios de su predicación cuando dijo, de cierto les digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Disculpen. Corrección. San Agustín no niega que es un samaritano, sin embargo niega que tiene un demonio. Y nos dice, negó que tuviera un demonio sabiendo que él mismo era el expulsador de demonios. No negó que era el guardián de los débiles. Y ahí después entra lo que va a decirnos San Gregorio Magno, pero todavía no. Los judíos le dijeron, tenemos razón en decir que eres samaritano y estás poseído. Jesús dice, soy samaritano porque le defiendo a los débiles, no estoy poseído. Pero ustedes me deshonran a mí porque yo honro a mi Padre. Yo no tengo por qué defender mi honor, dice. Yo no tengo por qué defender mi honor. Hay otro que se preocupa por mí y hará justicia. Y aquí vemos lo que decíamos antes, como Jesús ante la tentación tiene ese dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Y así también a nosotros nos toca muchas veces no defender nuestro honor. Y cuesta mucho, yo sé porque a mí me gusta muchísimo defender mi honor. Y es así como que, no sé, me supera a veces y a veces cometo errores en esa respuesta. A veces peco en la forma
en la que respondo. Sin embargo, nuestro Maestro nos llama a nosotros a poder muchas veces dejar que ese honor se pise. De cierta forma, eso produce una humillación en nosotros. Porque ¿a quién le gusta que venga una persona a golpear, a ensuciar nuestro honor? A nadie le gusta. Sin embargo, la única forma de aprender a ser humildes, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La única forma de aprender a ser manso es viviendo situaciones difíciles y actuando con mansedumbre. La única forma de aprender a ser humilde es viviendo humillaciones que se ensucien nuestro honor y pedir a Dios paciencia. Para que después sí, tal vez en algún momento podamos conversar con la persona o lo que sea, pero hay momentos en los que nos toca poder hacer silencio, sabiendo de que Dios se preocupa por mí y que Él va a hacer justicia. Que tal vez en ese momento yo quede mal, pero bueno, hay que pedir a Dios ese discernimiento para saber cuándo defender las cosas de Él, cuándo defender la verdad y cuándo callar, cuándo aprender humildad. Y en la medida en la que pedimos a Dios en cada situación, vivimos en oración constante, entonces ahí en cada momento Dios me indica, ahora aquí, ahora aquí. ¿Sí? Bueno, en el 51 dice, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Y San Gregorio Magno nos dice, cuando la perversidad de los malvados aumenta, es decir, cuanto más malos son los malos, no solo no debemos dejar de predicar, sino que incluso debemos intensificar nuestros esfuerzos. El Señor nos aconseja que hagamos esto con su ejemplo. Porque ahí a él, ¿qué pasó? Le atacaron su honor y él le dice, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Después de que se dijo que tenía un demonio, él le extendió los beneficios que podían llegar a esas personas. No solamente iban a ser libres, porque Jesús decía, el que escucha y pone en práctica mi palabra será libre. Le acusan, le tratan mal y él es más bueno con ellos. Y le dice, no solamente van a ser libres, sino que van a tener vida eterna. Y nos damos cuenta de cómo esa situación de humillación el Señor está por encima de ella y continúa amando. Y San Agustín nos dice, pero ¿qué significa esto? Si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte, porque suena muy lindo, ¿verdad? Y él nos dice, significa nada menos que vio otra muerte de la que vino a liberarnos. No vino a liberarnos solamente de la muerte de la esclavitud, sino de la muerte eterna. Y dice la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte del infierno, la muerte de los condenados, que se comparte con el diablo y sus ángeles. Esta es la muerte real. El otro tipo de muerte es solamente un pasaje, una puerta. Entonces, el Señor no vino a librarnos solamente de la muerte. A veces sí, a veces nos rescata de la muerte, así como a Lázaro le levantó de la muerte. A mí me levantó de la muerte. Ya perdí la cuenta en la que estuve ahí al borde y el Señor me rescató. Sin embargo, el Señor, más allá de la muerte física, Él nos quiere librar de esa muerte eterna. Entonces, son malos con Él, Él es más bueno todavía con ellos. Y a los que guardan su palabra, entonces van a recibir la vida eterna. Y los judíos le respondieron, ahora sabemos. Antes le dijeron, bueno, tenemos razón en decir que eres un samaritano, pero ahora ya tienen certeza, ahora ya están seguros. Ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu, le dicen. Y ahí nos damos cuenta de cómo a pesar de que Él es bueno y más bueno, a la gente no le importa y sigue. Sin embargo, vamos a ver qué responde el Señor. Y ahí los judíos le replicaron, ahora sabemos que eres víctima. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más que Abraham? Más que nuestro padre Abraham que murió. Lo mismo que murieron los profetas.
¿quién te crees que eres? Y así también cuánta gente hay hoy que le desafía al Señor, que no se imaginan quién es Él y cómo es Él y de qué es capaz Él. Sin embargo, nosotros que tenemos fe en el Señor sabemos quién es y sabemos de qué es capaz. Aquí le menciona nuevamente a Abraham. Dice, Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. Es necesario que nosotros sepamos quién es Abraham, qué pasó con él, cómo fue su llamado. Y ya dijimos que él dejó todo y que él se llamaba al principio Abraham y después Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Y con la vida de este señor, con la vida de Abraham, marca el comienzo de la historia de la salvación. Su inmenso viaje a través del desierto, él salió de Ur de Caldea y fue hasta Canaán. Su inmenso viaje a través del desierto fue hecho como respuesta a la llamada de Dios. El desierto bíblico, el desierto narrado en la Biblia, era un lugar de paso y purificación. Claro, porque son lugares peligrosos, lugares difíciles, y en esos lugares son donde especialmente Dios aprovecha para santificarnos. En nuestro propio viaje a la tierra prometida, debemos aprender que Dios está con nosotros en cada etapa del camino, como lo estuvo con Abraham. Y es por eso que ellos tanta estima le tienen a Abraham. Esta es la vida que ellos conocieron, que ellos supieron que había hecho Abraham, cómo él vivió, etcétera. Las promesas que Dios le hizo a Abraham. La Biblia de Navarra nos dice, Abraham había recibido las primicias de la alegría mesiánica. Había recibido las primeras noticias de la alegría que el Mesías iba a traer. A modo de una profecía, tanto que en el nacimiento de su hijo Isaac, como cuando éste le fue devuelto vivo, después de haber sido probado, Abraham por Dios pidiéndole que lo sacrificara. Esto lo encontramos en Génesis 22. Este acontecimiento de que Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo, pero sin embargo, él quería que Abraham pueda saber que realmente le ponía a Dios por sobre todas las cosas. Porque en el momento en el que Dios le pide a Abraham que él le entregue a su hijo, Dios ya sabía qué iba a pasar. Sin embargo, era Abraham el que necesitaba adquirir conciencia de su amor a Dios y de que él realmente le amaba a Dios por sobre todas las cosas, por encima de ese hijo tan amado, de ese único hijo que le nació cuando era anciano. Por encima de esa persona, Dios. Este acontecimiento prefiguraba la resurrección de Cristo una vez cumplido en el sacrificio que se realizaría en la redención. Y el Papa San Juan Pablo II nos dice, sin embargo, nosotros miramos a Abraham, no fue necesario el sacrificio. Sin embargo, miramos a María y María sí entregó a su hijo en sacrificio. Y nos muestra realmente cuán grande es el amor que uno hasta a su propio hijo entrega por amor. Y nos damos cuenta qué ejemplo es María de cómo vivir ese amor a Dios. De no guardarnos absolutamente nada, ni nuestros recursos, ni nuestro tiempo, ni juventud, ni nada. Porque Dios es nuestro sacerdote. Y nos dice, según algunas tradiciones judías, Dios había mostrado ya a Abraham el día de la salvación. La respuesta de Jesús a la observación incrédula de los judíos encierra una revelación de su divinidad. Porque ahí le preguntan, ¿eres tú más que nuestro padre Abraham? Y si él es más que Abraham, es más que los profetas, entonces evidentemente tiene que ser alguien superior. Y Orígenes dice, reflexionaron sobre la muerte de Abraham y los profetas, pensaron en esa muerte, por eso le reclaman
a Jesús. Y sin embargo no habían comprendido la vida de Abraham y de los profetas, o que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no era su Dios como hombres que estaban muertos, sino como hombres que estaban vivos. Justamente por eso en el Evangelio Jesús dice, este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice, este era el Dios, porque ellos ya alcanzaron esa vida eterna. Y nos dice, y así como los judíos también se equivocaron cuando dijeron a Abraham murió, porque no murió a la vida eterna, como si todavía estuviera entre los muertos. Lo mismo ocurre con los profetas. Ellos también guardaron la palabra del Hijo de Dios. Abraham y los profetas guardaron la palabra del Hijo de Dios. Y nos dice, la palabra del Señor vino a Oseas, vino a Jeremías, vino a Isaías, porque a ninguno de ellos vino otra palabra que no haya sido la palabra de Dios, que desde el principio estaba con Dios. Bueno, salimos otra vez, salimos, volvemos. ¿Quién encontrará pecado en mí? Y ahí les dice, el que guarda mis palabras tiene vida eterna. Ellos dicen, ¿cómo puede ser que lo que vos estás diciendo, si Abraham y los profetas se murieron, ¿quién te crees vos que sos? Y ahí Jesús les contesta, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Jesús no se da gloria a sí mismo y así también nosotros estamos llamados a que Dios nos dé la gloria. San Agustín dice, miren hermanos míos, cómo Jesús muestra que Dios mismo es el Padre del Mesías, que fue anunciado también a los judíos. Cristo el Señor lo llamó su Padre, a quienes llamaron su Dios y no lo reconocieron, porque si hubieran conocido a Dios mismo, habrían recibido a su Hijo. Si conocían a Dios, hubiesen recibido a su Hijo. Y es bastante lógico esto. Si yo me pongo a pensar, ¿qué significa conocerle a alguien? Piensen ustedes en una persona a quien ustedes le conocen. Yo sé quién es esa persona, yo sé cómo es esa persona, yo sé qué le gusta, yo sé quién es su familia, yo sé quiénes son sus amigos. Y si yo sé quiénes son su familia, viene el hijo, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu papá? Porque yo le conozco. Sin embargo, si viene el Hijo de Dios y yo no le recibo, es porque no le conozco al Padre. Así de sencillo. Realmente, en intimidad, en cercanía, no le conozco. Y ahí en el 55 dice, ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Otra vez, la verdad revelada, escuchar, guardar, poner en práctica. Siempre es lo mismo. Después dice, en cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, en el capítulo 17, Dios le anuncia a Abraham que él va a tener un hijo. Y Abraham se postra en tierra y se ríe y dice, ¿cómo es posible que Dios me vaya a regalar un hijo? Se alegra, o sea, es como una incredulidad alegre, como no sé, como si fuera que imagínense que ganamos bingocho, ganamos la lotería. ¿Y cómo puede ser que gané esto? Bueno, algo así, pero mucho mejor y mucho más santo. Entonces Abraham se alegra por Isaac. Sin embargo, cuando él se alegra por Isaac, él recibe la promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que iban a ser luz de la tierra y que iba a gobernar hasta el final. Entonces, por eso Jesús dice que cuando Abraham vio, se alegró y se regocijó en esa alegría. Sin embargo, los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
aquí estuve investigando bastante para tratar de entender este tema de los 50 años y por qué eligen 50 años y no otra edad. Y entonces ahí, bueno, me fui profundo, pero antes de llegar vamos a guardar un poco esas ganas y voy a comentarles algo más. Como aquí dice que Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando en ver mi día. El día en que Jesús iba a nacer, pero más allá del día en que iba a nacer, el día en que iba a llegar la salvación al mundo. Que Cristo con su muerte y resurrección iba a traernos esta salvación. De esto hablaron San Juan Crisóstomo, San Teodoro de Antioquía, San Cirilo de Alejandría, San Efrén el Sirio. Y San Efrén el Sirio dice, y desde ese momento en adelante sacrificarían un cordero hasta el momento en el que llegara el verdadero cordero. Porque cuando Abraham le iba a sacrificar a su hijo, Dios le dice, no, no es necesario. Ya. Y ahí dice que encuentra un carnero. Un carnero es el macho de la oveja adulto. Y él sacrifica. Entonces por eso que se hace el sacrificio del cordero desde aquel entonces en la Pascua hasta que venga el verdadero Cordero de Dios. Cuando se acercó a Juan, Juan lo anunció diciendo, miren el Cordero de Dios. Y ahí nos damos cuenta cómo lo que estaba así como oculto, como tapado, como con un velo, Dios destapa y nos muestra en plenitud. Y lo vive en plenitud para que nosotros podamos darle una respuesta. Y ahí vemos de que Abraham tuvo fe y creyó en Dios, por eso hizo lo que hizo, por eso escuchó esa llamada, por eso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, por eso él es llamado el Padre en la fe. Él es el Padre de todos los cristianos y también es el Padre de todos los musulmanes, porque del lado de Ismael, que era el otro hijo de Abraham, nace todo el Islam, y del lado de su hijo Isaac, nace todo el cristianismo. Por eso él es llamado el Padre en la fe. Y nuestro Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei nos dice, la fe cristiana está centrada en Cristo, en confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado entre los muertos. Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Él es el sí definitivo a todas las promesas, el fundamento de nuestro amén a Dios. Así como Abraham tuvo fe de que iba a haber un Mesías, nosotros tenemos fe en que Cristo ya nos salvó y que va a volver. Va a tener esa segunda venida gloriosa que se conoce como parusía. Bueno, recapitulamos de vuelta, así no nos perdemos. Jesús les anuncia a ellos de que el que guarde sus palabras iba a tener vida eterna. Y ellos le dicen, ¿cómo nos decís vida eterna? Si Abraham y los profetas se murieron, ¿y vos quién te crees que sos? Y ahí Jesús le dice, Abraham se alegró por mí. Y ellos no entienden eso y le dicen, ¿cómo se va a alegrar? Y le dicen, ¿acaso no tiene ni 50 años? Y ahí vamos a entender por qué le dicen no tiene 50 años. Y no le dijeron, ¿acaso no tienes 40 años? ¿O acaso no tienes 60 años? No, le dijeron, ¿acaso no tienes 50 años? Y eso es porque había un límite superior para la edad en la que podían servir los levitas. Los levitas eran personas especiales, escogidas por Dios para hacer un servicio dentro del templo. Y ellos tenían un cierto límite de edad. Los más tempranos que podían empezar eran los 25 años. Y lo más tarde era hasta los 50 años. Eso lo leemos en el libro de los Números, en el capítulo 8, versículos del 23 al 25. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, esto es lo que pertenece a los levitas. A partir de los 25 años se puede entrar para realizar el servicio en el tabernáculo de la reunión. Y a la edad de 50 años deben dejar de realizar este trabajo y no trabajarán más. ¿Cómo puede ser esto? Reflexionan ellos, ya que Jesús tiene menos de 50 años, es decir, Jesús ni siquiera tiene la edad suficiente para dejar de servir en el templo
ni esa edad no tiene. ¿Cómo va a ser posible que él pueda haberle conocido a Abraham, quien murió hace mucho tiempo? Y esto hace surgir una pregunta de cuántos años tenía Jesús cuando le dicen esto. Para nosotros de repente ya es bastante sencillo, que probablemente tenía 33 años aproximadamente. Sin embargo, cuando nosotros le leemos a San Ireneo de León, que habíamos visto quién es, estaba San Juan, apóstol de quien nosotros estamos festejando hoy su fiesta, estamos leyendo sus cartas, su evangelio. Él tuvo un discípulo que es San Policarpo, y el discípulo de San Policarpo fue San Ireneo de León. Y ahí él decía que Jesús tenía 40 y algo años en el momento de su muerte, y es por un contexto que él estuvo viviendo. Él vivió en un contexto donde él se enfrentaba a los gnósticos, y los gnósticos decían que Jesús murió a una edad menor menor a 30 años, porque ellos relacionan ahí unos eons y tiene ahí su significado, pero bueno, para ellos, para los gnósticos representa el número 30, y para demostrar de que Jesús era uno más del resto de las personas que pasaron por la tierra, murió antes de los 30 años. Entonces San Ireneo quería dar una respuesta a eso, y él hace un cálculo justamente para entender por qué Jesús tenía 40 y algo años. Sin embargo, nosotros podemos hoy hacer un cálculo histórico para saber en qué año nació Jesús, para realmente confirmar de que no es que Jesús es un invento. Hay gente que dice que Jesús no existió. Sin embargo, hay testimonios y hay datos históricos que nos permiten a nosotros hoy calcular en qué año nació Jesús y qué edad con bastante cercanía tenía en aquel entonces. Cuando leemos el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 23, nos dice: Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó su ministerio. Entonces Jesús ya había pasado los 30 años de edad. O sea que estaba ahí seguramente un poco cerca y no tan lejos como para decir, bueno, tenía cerca de 40. Y ahí podemos decir, bueno, le dijeron no tiene 50, porque bueno, si le decían 40, a lo mejor le decía sí tengo. Pero no va por ahí, sino que va por el tema de que seguía siendo joven. Y cuando continuamos en nuestro cálculo, hay diferentes estudios sobre esto, y lo más probable es que el punto de nacimiento de Cristo haya sido en algún momento entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, según Hoener. Este es el investigador que escribió este libro. ¿Y por qué se cree que nació entre los años 4 y 6 antes de Cristo y no en el año 0? Por lo que narra San Lucas. San Lucas en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5 nos dice, donde se realizó un censo en el momento del nacimiento de Cristo. Censo que se realizó por primera vez mientras Quirino gobernaba Siria. Entonces ahí tenemos un gobernante que nosotros situamos en la historia. Y ese censo se realizó más o menos 4 o 6 años antes del año 0. O sea que en realidad Jesús históricamente, si nosotros nos vamos a la fuente, nació entre el año 4 y el año 6. Y según lo que nos narra también el Evangelio de San Lucas, Cristo no pudo haber nacido después de marzo o abril del 4 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la fecha de la muerte de Herodes el Grande, que estaba vivo durante el nacimiento de Cristo. Entonces cuando leemos Mateo 2, leemos Lucas 1, ahí dice que Herodes el Grande gobernaba en la región y ahí indica la región. Es decir, Jesús, si nosotros nos vamos al censo, pudo haber sido entre el 6 y el 4, y sí o sí hasta el 4, porque en el 4 muere. Entonces, para que cierren esos tiempos narrados en el Evangelio, tuvo que haber nacido entre esos tiempos. Y fue crucificado antes de la partida de Poncio Pilato en el invierno del 36 o 37 después de Cristo. En el invierno del 36 o 37 después de Cristo, Poncio Pilatos migra de donde él estaba gobernando. Y bueno, como ya sabemos, Pilato fue central en la crucifixión de Jesús, y entonces significa que
Jesús o nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo y tuvo que haber muerto antes del invierno del 36 y 37 después de Cristo. Es decir, que si yo tomo los polos, yo tomo el 6 antes de Cristo hasta el 37, son 43 años. Y entonces podía haber tenido 43 años. Sin embargo, eso es tomando los extremos. Pero cuando nosotros nos vamos a la tradición y a lo que la mayoría de los expertos dicen, tenía 30 años en ese momento y se narran 3 o 4 Pascuas en el Evangelio de San Juan. Por eso nosotros decimos que el ministerio público de Jesús duró 3 años y medio. 3 años y medio, es decir, tenía 33 años y alguito probablemente cuando esto ocurrió. Y le dijeron lo de 50 años, no porque tenía 43 y todavía no llegaba a 50, sino porque era la edad en la que los levitas dejaban de servir y él todavía ni siquiera había alcanzado esa edad, con más razón no podía haber visto a Abraham. ¿Sí? Excelente. Bueno, ahí le dicen, no puedes haber visto a Abraham. Y ahí Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que existiera Abraham, yo soy. Y ahí vuelve el yo soy y se repite el yo soy. San Gregorio Magno nos dice, nuestro Redentor amablemente aparta la mirada de su cuerpo y la atrae hacia la contemplación de su divinidad. Es decir, les muestra que no solamente hay una persona aquí de carne, sino que es Dios mismo. Antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Y por qué habla yo soy? Porque Dios es en presente, Dios es el eterno presente. Dios es el eterno presente. Y dice, antes, dice San Gregorio Magno, indica tiempo pasado. Yo soy indica tiempo presente, debido a que la divinidad no tiene tiempo pasado y futuro, pero siempre es. No dijo yo era antes de Abraham, sino antes de que Abraham fuera, yo soy. Y así también se le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y tú le dirás a los hijos de Israel, el que es, me ha enviado. Éxodo 3:14. Por lo tanto, el que podía acercarse manifestando su presencia y partir después de completar su vida, existía tanto antes como después de Abraham. Es decir, Jesús existió antes y después de Abraham. Y aquí Él se estaba haciendo igual a Dios. Si Él existía en aquel entonces, solamente Dios pudo haber existido en aquel entonces y seguir existiendo hoy en tiempo presente. Y por eso es que a los judíos les pareció tan blasfema esta expresión. Nos dice San Juan Crisóstomo, blasfemo es una ofensa a Dios. ¿Cómo Él va a decir que Él es Dios? Ahora, si no pudieran soportar la comparación con Abraham y con los profetas, imagínense cuando se compara con Dios. ¿Habrían alguna vez dejado de arrojarle piedras? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque ellos no acogían esa realidad. Y habíamos dicho que San Juan Pablo II le destaca a María como mujer en la fe. Finalmente, llegamos ya al versículo 59, donde San Juan narra, entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús se ocultó y salió del templo. Aquí vemos nuevamente la prudencia de Jesús. No es ir a enfrentar siempre, no. Hay veces en donde toca huir, tal vez volver, tal vez mantener distancia y poder seguir orando por la persona. Sin embargo, Jesús aquí dice, se ocultó y salió del templo. Ahí nos damos cuenta de la prudencia. Y cuando Jesús dice, antes de que Abraham existiera, yo soy, está diciendo, yo soy Jesucristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios desde el principio. Y ese es el tema de nuestra catequesis, cómo Jesús revela su identidad de Hijo de Dios mismo desde el principio. La identidad de Jesús es que Él no es un héroe, Él no es un personaje ilustre, Él no es un revolucionario, como mucha gente le quiere presentar, Él no es un moralista, Él no es un gurú de la vida que enseñó cosas interesantes. Él no es simplemente una gran persona, Él no es simplemente un modelo
a seguir. Él es el modelo a seguir. Él es Dios mismo que existió desde el principio. Cuando Dios crea el universo ya estaba Cristo ahí. Por Él todo fue hecho. En Él Dios quiso unir el cielo y la tierra. Jesucristo es verdadero Dios. Cuando nosotros comparamos las enseñanzas de Jesús con cualquier otra enseñanza del mundo, estamos cometiendo un error terrible. ¿Cómo vamos a comparar una enseñanza mundana, una enseñanza carnal, una enseñanza humana con una enseñanza divina? ¿Cómo vamos a comparar una verdad relativa de ciertas personas con la verdad absoluta que es Cristo? Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No es mi amiguito que viene y no me juzga. No, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que no vino a juzgar, sino a salvar. Vino a traernos la salvación y los únicos que se condenan son los que se autoexcluyen. Dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo no creo que vos sos la verdad. Yo no voy a escuchar tu palabra. Yo no voy a vivir tu mandamiento del amor. Yo voy a vivir como yo quiero, como a mí me interesa. Y entonces decido vivir esclavo de mis placeres, esclavo de mi voluntad, de mi pecado. Sin embargo, Dios viene a traernos la libertad. Jesucristo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó de María la Virgen, nació y hoy festejamos su nacimiento. Lo hacemos durante 8 días porque es muy importante. Hay muchísima gente que no sabe que la Navidad dura 8 días. Sin embargo, lo dura. Instituyó la Eucaristía, instituyó el sacramento de la reconciliación y todos los sacramentos. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo y resucitado, que envió su Espíritu para que viva dentro nuestro y nosotros podamos amar, nosotros podamos continuar la misión. El alma de la misión es su Espíritu que Él nos envió. Y entonces, el que existió desde siempre, que sigue existiendo y va a existir hasta el final, quiere que nosotros podamos dar una respuesta. Y en este final del capítulo 8 que leímos hoy llama nuestra atención las grandes dificultades que tenían las autoridades para creer esto que yo estoy comentando. Y esta verdad que Jesús reveló. En cambio nos dice la gente corriente, la gente humilde, se concentraba en sus milagros y los aceptaba como provenientes de la mano de Dios. Jesucristo es verdaderamente Dios que está vivo y resucitado. Jesús vive, Jesús reina y quiere ser mi Señor. Quiere ser mi Dios, quiere ser mi Rey. Quiere ser Él el que dirija mi vida. Quiere Él que yo sea santo y quiere que vos seas santa, que vos seas santo. Quiere ser tu Rey. Quiere reinar en tu corazón. Y depende de nosotros darle ese espacio para que Él pueda reinar. Que podamos ver todo lo que Él hace en nuestras vidas y darle una respuesta generosa a este Dios que se hizo hombre y que permanece con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que bueno, yo quiero agradecerle a Dios por este año, quiero agradecerle por esta oportunidad de servir, quiero agradecerle a ustedes por invertir su tiempo en encontrarse con el Señor y por el esfuerzo que ustedes también hacen por evangelizar y por llevar este mensaje que nosotros transmitimos aquí a todos los rincones del mundo. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios por todo eso. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, que pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón para acoger esta realidad de que vos sos Dios, Señor, de que vos sos el Hijo de Dios desde el principio, que vos nos revelaste la verdad plena, que vos nos enviaste a través del Padre, el Espíritu Santo, tu Espíritu, para que podamos vivir en la ley del amor. Te pido, Señor, que tu Espíritu selle estas enseñanzas en nuestro interior y nos dé la fuerza y el amor para vivirla todos los días hasta que algún día podamos encontrarnos contigo, Señor, en tu casa para vivir siempre en tu presencia.
Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, María, María Santísima, Mamita María, a ti que una espada te atravesó el alma, que a través tuyo se unió el cielo y la tierra, y que siempre nos llevas a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga, que nos amas inmensamente, te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ángel poderoso de Dios, que echaste al demonio al infierno, que elegiste la verdad, nos dirigimos a ti siguiendo el pedido del Papa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Cerramos el año compartiendo con el Señor, así que bueno, espero verlos de acá a 15 días. Vamos a tener un receso, nos veremos nuevamente el lunes 17 de enero, Dios mediante y por delante. Si ya lo están viendo de YouTube, no olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal. De esa forma, YouTube muestra el contenido a más personas y llevamos al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Nos veremos. Feliz año nuevo.